Espero en el Señor, espero en tu palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos que nos hundimos. Él les dijo: cobardes, qué poca fe. Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: ¿quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Esta 13ª semana del tiempo ordinario, en los días de semana que hemos empezado el día de ayer, nos sigue presentando la historia de Abraham y el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Ya hemos comentado antes, voy a repetirlo, que este capítulo que estamos contemplando viene luego del Sermón de la Montaña, que es el discurso más extenso de Jesús. Es decir, Jesús primero enseña, y a lo largo del capítulo 8 y capítulo 9, Jesús se va a presentar en acción, haciendo cosas. Ya no va a decir tanto, va a hacer. Es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta que todo esto que estamos recorriendo, luego de haber terminado el tiempo de Pascua y haber retomado el Evangelio según San Marcos y ahora San Mateo, es para que hagamos una peregrinación de la fe, la esperanza y la caridad, y para que nos demos cuenta que esos dones de Dios tienen que impactar en nuestra mente y en nuestro corazón, en todo nuestro ser, en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad. Pero que son misteriosos y solo los podemos recorrer siguiendo al Señor, siendo discípulos amados. Y por eso este pasaje de hoy nos recuerda eso, cuando se menciona así muy rápidamente: en aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. Discípulos que siguen. Y claro, esto ocurre luego de que han ido a un territorio misterioso, que es ese pasaje que contemplaremos. Están yendo en dirección a un territorio tenebroso, a lo de los Gerasenos, que contemplaremos mañana. Y antes, ayer, no lo hemos contemplado porque celebramos a San Mateo Apóstol, el Señor decía que para seguirlo a Él tenemos que dejar muchas cosas, y nosotros muchas veces queremos seguirlo con todo lo que tenemos. Pero nos podemos equivocar si creemos que eso se refiere solamente a lo material. Por supuesto, se refiere también a lo material, pero se refiere sobre todo a, diríamos en una palabra, la mentalidad, la cosmovisión que nosotros tenemos de que lo que es la vida presente y sobre todo de quién es Dios y quién somos nosotros. Y nosotros tenemos poco a poco que dejar que el Señor nos revele quién es Él y quién somos nosotros. Entonces se desata la tempestad,
figura de las dificultades que se presentan en el camino de fe en el medio de este mundo. Pueden ser múltiples cosas. Aparentemente el Señor no hace nada, aparentemente se desentiende, está dormido, nos dice el Evangelio. Y el Señor les dice, cuando se despierte y luego de calmar, les dice antes incluso de calmar, les dice, cobardes, hombres de poca fe. ¿Qué poca fe? Y es que la fe se tiene que probar y la fe tiene que crecer. Y nosotros siempre vamos a tener poca fe, porque la fe tiene que crecer en la esperanza y en la caridad todos los días. Pero hay momentos en que las criaturas humanas nos podemos, entre comillas, conformar con nuestra fe. Creemos que ya tenemos fe, creemos que tenemos más fe que los demás, creemos que somos, entre comillas, más religiosos que los demás. Gravísimo engaño, gravísima trampa. Fijarnos en las otras criaturas humanas y presumir la fe, porque somos criaturas llenas de presunción. De otro lado, la primera lectura, que seguimos la historia de Abraham esta vez, ya luego de lo que acontece en Sodoma y Gomorra, nos presenta dos cosas muy importantes en esta peregrinación de la fe. Una primera es la importancia de la humildad, significada en esa ciudad pequeña a lo que quiere ir Lot. Porque si recordamos, cuando Lot escogió ese camino que lo llevó a Sodoma, escogió lo que creía que era lo mejor, lo que le iba a dar seguridad, lo que le iba a enseñar, que iba a tener mucho beneficio material. Entre comillas, creía que escogía la mejor parte. Y nosotros seguimos teniendo ese mismo error. ¿Cuántas veces los padres creen que son buenos padres porque le dicen esas cosas a sus hijos? Y de entre sus hijos creen que esos hijos que siguen eso, el camino de Lot, son los mejores. Qué grave error, qué grave ignorancia. Y eso, por eso tenemos que nosotros escuchar con atención. Porque las suficiencias temporales impiden crecer en la humildad, nos dan seguridades pasajeras, y las seguridades pasajeras van a hacernos creer que nosotros dirigimos las cosas, y que Dios en todo caso viene como complemento a reforzar lo que nosotros hacemos. Entonces ya uno no es discípulo, sino uno sigue su propio camino y quiere que el Señor, entre comillas, nos complemente. Él nos da bienes, pero Él nos va a probar. Y nosotros tenemos que aprenderlo de nuestra experiencia personal, familiar, para que lo podamos testimoniar y no repetir una y otra vez los mismos errores. Pero lo cierto es que los seres humanos muchas veces tropezamos con la misma piedra porque no nos damos cuenta la poca fe que tenemos y sobre todo los miedos que tenemos porque nos falta justamente fe, porque nos falta confianza en el Señor y porque lo que queremos son cosas pasajeras. Y entonces, si yo busco lo pasajero antes que a Dios, siempre voy a vivir con miedo. Y entonces siempre voy a querer asegurarme y voy a creer que esa seguridad lo tengo en las criaturas y en las cosas creadas, y voy a creer como Lot que estoy eligiendo bien. Y el Señor, cuando así actúo, va a parecer dormido, no porque esté desentendido de lo que nos ocurre. El Señor les dirá en los pasajes paralelos, porque la manera en que lo despiertan en los paralelos de los sinópticos es: no te importa lo que nos pasa. Y a veces nosotros creemos que a Dios no le importa. El problema no es que a Dios no le importe, el problema es que a nosotros no nos importa a Dios si no lo seguimos a Él porque no le creemos. Eso lo tenemos que purificar. Es muy importante en las familias, en la iglesia, y lo tenemos que dar cuenta.
pero no nos damos cuenta por una cuestión intelectual. Nos damos cuenta porque recibimos ese don del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nosotros. Y a veces, hasta que no atravesemos la prueba, no lo vamos a comprender. De otro lado, se nos dice que la mujer de Lot miró hacia atrás. Y es que nosotros muchas veces tenemos una mirada hacia atrás y el Señor va adelante. Entonces, cuando yo miro hacia atrás, por supuesto que no reconozco al Señor. Cuando mi mirada no es de fe ni de esperanza, y esa es la mirada de la mujer de Lot. Mira hacia atrás, ¿por qué? Por curiosidad, no sabemos. Porque cree que está perdiendo cosas, no sabemos. Porque han salido rápidamente en la noche. Probablemente dejó cosas, dejó bienes, se nos había dicho antes que tenían muchas riquezas. Entonces nosotros podemos andar siguiendo al Señor con una sensación de pérdida. Y eso puede ocurrir de distintas maneras. Con los años a la gente le puede pasar eso. Y entonces uno empieza a recordar las cosas que hacía de joven cuando estaba fuerte, sano, etcétera, creyendo que eso es mejor. Si es que alguien pensara así, es porque le falta fe, le falta esperanza, le falta caridad, y uno no descubre, hoy están pasando los años. Eso significa que ya no tengo mucho tiempo en esta vida presente. Eso significa que me estoy acercando al encuentro definitivo con el Señor. Eso significa que voy a ser salvado, que voy a alcanzar la vida bienaventurada, la vida que el Señor ha prometido. Pero ¿cuándo me lleno de miedo? Cuando no me interesa Dios, si no me interesan las cosas de este mundo y temo perder mi control. Hasta que no me dé cuenta de eso, no puedo ser purificado en la fe. El Señor no me va a violentar. Y entonces lo que va a ocurrir es que las experiencias de mi ceguera me van a hacer tropezar, me van a hacer enfrentar las pruebas y derrumbarme. Pero el Señor nunca me va a abandonar. El Señor siempre estará ahí presente y siempre estará dispuesto a levantarme nuevamente. Por eso, hermanos, pidamos en este día que el Señor aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Estamos pidiendo en esta misa, en especial aquí con mis hermanos, mi sobrina y mi cuñada y los que están conectados por los medios virtuales de manera singular. Estoy pidiendo por mi madre en el día de su cumpleaños. Ella ya partió y estamos pidiendo que tenga la bienaventuranza eterna. Y estoy pidiendo también por mi hermano, por mis padres, por otros familiares y amigos y por las intenciones que se han presentado, porque justamente ver, recordar, tener en la memoria a nuestros seres queridos que ya partieron, nos ayuda también en la purificación de la fe. Si nosotros en la esperanza anhelamos que el Señor los purifique, que gocen de la bienaventuranza eterna y que un día nosotros podamos reencontrarnos. Pero para eso la única manera es que crezcamos en la fe por gracia de Dios, y para eso hoy le pedimos al Señor que purifique nuestra fe, que aumente nuestra fe, que nos dé esperanza firme y ardiente caridad. Que así sea.